¿Sabías que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, CPCCS, es clave para fomentar la transparencia y la participación en nuestro país? Hoy te contaremos cómo funciona, cuáles son sus competencias y los logros que ha alcanzado. No te lo pierdas. El CPCCS es parte de la función de transparencia y control social y tiene 3 ejes de trabajo. Veamos de cerca sus atribuciones. Participación ciudadana y control social. El CPCCS facilita la participación de los ciudadanos en la gestión pública a través de mecanismos de participación como audiencias públicas, asambleas y presupuestos participativos. Además, la ciudadanía puede ejercer el control social mediante veedurías, observatorios, comités de usuarios y rendición de cuentas. Es decir, con participación y control social, vigilamos el cumplimiento de las políticas públicas y la transparencia de la gestión de los recursos del Estado. Transparencia y lucha contra la corrupción. El Consejo recepta, tramita e investiga tus denuncias sobre actos de corrupción, atiende pedidos que afectan derechos de participación y patrocina las causas de informes de sus investigaciones. Designación de autoridades. El Consejo de Participación Ciudadana designa autoridades a través de diferentes mecanismos, por comisiones ciudadanas de selección, integradas por 5 delegados del Estado y 5 representantes de la ciudadanía, elige a Consejo Nacional Electoral, Contraloría General del Estado, Defensoría Pública, Defensoría del Pueblo, Tribunal Contencioso Electoral, Comité de Soberanía Alimentaria, Consejos de Igualdad, Comité de Desarrollo Fronterizo, BIES. Por ternas enviadas por el Ejecutivo, designa a Procuraduría General del Estado, superintendencias de compañías, valores y seguros, bancos, protección de datos, ordenamiento territorial, competencia económica y economía popular y solidaria. Ternas de otras funciones del Estado. Tras la reforma a la Constitución de 2011, el CPCCS organiza el proceso para elegir a los vocales del Consejo de la Judicatura. Todos los procesos de designación se realizan con participación de la ciudadanía a través de veedurías y durante el proceso de impugnación ciudadana. Fomentar la participación ciudadana es una de nuestras prioridades. Creemos que una sociedad activa y comprometida es esencial para una democracia sólida. Gracias por acompañarnos en este recorrido. Recuerda, tu voz es importante y juntos podemos construir un Ecuador más transparente y participativo. Buenas noches con todos. Creo que ya hemos esperado un tiempo prudente para poder empezar. No sé si es que me dicen si me pueden escuchar. Sí, Buenas noches. buenas Sí, noches. Sí, sí. Buenas noches. Buenas noches con todos. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social incentiva la participación y el control social en la gestión de lo público, investiga actos de corrupción y designa autoridades del Estado a través de procesos claros, incluyentes y participativos. Sean todos bienvenidos a esta nueva masterclass, Participar para Transformar, que consta de 8 ponencias. Profundizarán conocimientos clave en participación ciudadana, control social, participación y lucha contra la corrupción, a fin de promover una cultura democrática, activa y corresponsable. Cabe indicar que al finalizar el ciclo de masterclass, a los asistentes se les entregará un certificado de participación, por lo que les invitamos a llenar el registro de asistencia que se encuentra en el link del chat. Saludamos a quienes nos acompañan el día de hoy. El señor secretario Jonathan Grijalva, secretario técnico de Participación y Control Social, y Manuel Torres, secretario técnico de Transparencia y Lucha contra la Corrupción. Queridos funcionarios y funcionarias del CPCCS, ciudadanos que nos acompañan en esta masterclass, invitamos a Manuel Torres, secretario técnico de Participación, de Transparencia, y Lucha contra la Corrupción, a dirigirnos unas palabras. Buenas noches, Manuel.
Muy buenas noches con cada uno de ustedes. Qué grato poder compartir este momento, hacer un saludo pertinente hacia cada uno de ustedes y sobre todo, qué mejor nosotros como institución, como consejo, poder fomentar el sentido de capacitación y sobre todo que conozcan un tema trascendental, que es el tema de transparencia. Estamos en este ciclo de masterclass virtual en la cual sería, creo que esta es la sesión 4 si más no me equivoco ahí, que se trata sobre mecanismos de transparencia para la confianza pública, en la cual nos estará llevando como expositora la doctora María Fernanda Buccelli, quien está como coordinadora provincial de defensa del trabajador de la Defensoría Pública. Es magíster en Derecho Civil y Procesal Civil, especialista de Derechos Humanos con mención en reparación integral y doctora en jurisprudencia y abogada, licenciada en ciencias públicas y sociales. En este sentido que se le ha presentado, Claro. Ah, perdón, no sé si me avanzaron a escuchar o estaba apagado el micrófono. ¿Me confirman? En parte sí, lo último no lo escuchamos y Ah, aprovechando, no, bueno, las disculpas del caso. A veces creo que pasa con la tecnología. Era el sentido de hacer una presentación breve de la doctora, quien va a estar como expositora, y sobre todo se estableció el perfil profesional. Entonces, no me queda claro si se logró presentar en su totalidad el perfil de la doctora. lo último no hace Ya, falta. como tal, entonces sería darle el paso correspondiente para que pueda dar la inducción correspondiente y en este sentido el saludo como se los había manifestado. Con todo, muchas gracias y estaré atento a la cuestión de este masterclass virtual. Antes que empiece, doctor Molina, en la asistencia dice dónde lo hacemos porque no está el link de asistencia en el chat. Ya le vuelvo a poner en el chat de aquí del Zoom, no se preocupe, ¿ya? Gracias, doctora Santa María. Eh, Muchas gracias, estimado Manuel. Ahorita les presentamos a nuestra panelista invitada, que es la doctora María Fernanda Buccelli Velasco, coordinadora provincial de la Defensa del Trabajador y la Ciudadanía de la Defensoría Pública del Ecuador. La doctora actualmente ejerce el cargo de Coordinadora Provincial de Defensa del Trabajador y Ciudadanía de la Defensoría del Pueblo. A lo largo de su carrera ha trabajado en la promoción, protección y garantía de los derechos ciudadanos, impulsando el acceso a la justicia y el fortalecimiento de la transparencia institucional. Su experiencia también incluye la participación como conferencista y facilitadora en espacios académicos y de formación, así como el liderazgo de iniciativas orientadas a la reparación integral de derechos y el acceso a la información pública. En este momento tengo el agrado de dar paso a la doctora María Fernanda Buccelli, quien nos hablará sobre los mecanismos de transparencia para la confianza pública. Bienvenida, doctora María Fernanda Buccelli. Muchísimas gracias, buenas noches con todas y con todos. Un agradecimiento especial, Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Realmente para mí es una deferencia, un honor que me hayan convocado como panelista a estos ciclos de masterclass virtuales, en este caso como participar para transformar. En realidad me honra, les vuelvo a indicar, la invitación a esta ponencia. Hoy hablaremos de los mecanismos de transparencia para la confianza pública en el Ecuador. En realidad es un tema muy bonito, que llama muchísimo la atención. Es un tema en donde vamos a hablar de honestidad, vamos a hablar de verdad, vamos a hablar de claridad con la que los funcionarios públicos debemos actuar en nuestras funciones y los derechos también que la ciudadanía tiene para solicitar cuentas claras dentro de nuestras actuaciones. Permítanme, por favor, voy a compartir la pantalla a fin de empezar con mi ponencia. Bueno, los mecanismos de transparencia para la confianza pública en el Ecuador.
La transparencia constituye un pilar fundamental del Estado constitucional de derechos y justicia, consagrados en la Constitución de la República del Ecuador del 2008. En un contexto democrático, la transparencia no solo se concibe como un deber jurídico de las instituciones públicas, sino también como un mecanismo de garantía de derecho ciudadano a participar, a fiscalizar y a exigir la rendición de cuentas de las autoridades. En este sentido, la transparencia se convierte en un medio completamente indispensable para consolidar la confianza pública y fortalecer la legitimidad institucional. Los fundamentos constitucionales y normativos para los mecanismos de transparencia para la confianza pública en el Ecuador, inicialmente tenemos a la Constitución de la República del Ecuador. En el artículo 18 se establece que el derecho de todas las personas es buscar, recibir, intercambiar, producir, difundir información veraz, verificada, oportuna, sin censura previa acerca de los hechos y acontecimientos y procesos que sean de interés general. Como segundo, tenemos acceder libremente a la información generada en entidades públicas o en las privadas, siempre y cuando se manejen fondos del Estado o se realicen funciones públicas. No existirá la reservación de la información, excepto en los casos previamente establecidos en la ley. Eso veremos más adelante. Y en casos de violación de derechos, ninguna institución podrá negar el acceso a la información. Asimismo, el artículo 227 establece que la administración pública se regirá por principios de eficacia, de eficiencia, de calidad, de jerarquía, de desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación. En el desarrollo de estos principios, la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, LOTAIP, vigente en nuestro país desde el año 2004, constituye la principal herramienta normativa que regula el acceso a la información pública, definiendo obligaciones de difusión activa, que es la información que debe publicarse de oficio en cada institución, y la pasiva, que es aquella que los ciudadanos podemos solicitar. Son los mecanismos de transparencia activa. Como ya indiqué, la transparencia activa implica la obligación de las instituciones públicas de publicar de manera periódica y accesible la información relevante sobre la gestión que vienen realizando. Entre los mecanismos más relevantes se destacan los portales de transparencia, que, por ejemplo, las instituciones deben mantener sitios web actualizados con información presupuestaria, remuneraciones, procesos de contratación pública, planes, programas institucionales, entre otros. Además, estos portales o sitios web deben ser de fácil manejo para que los usuarios puedan acceder sin inconveniente alguno. La contratación pública transparente. A través del Sistema de Servicio Nacional de Contratación Pública, SERCOP, los procesos de licitación, adjudicación, ejecución contractual son accesibles a la ciudadanía, permitiendo la fiscalización del uso de los recursos públicos. Es decir, que cualquier persona podrá acceder para poder verificar acerca de la utilización de estos recursos públicos. Finalmente, los recursos de declaraciones, el registro de declaraciones patrimoniales juramentadas. Estos son una información que los servidores públicos deben presentar y actualizar periódicamente
con el fin de prevenir conflictos de interés y posibles actos de corrupción. Aquí debemos tener en claro que la Contraloría General del Estado registra estas declaraciones patrimoniales y que los funcionarios públicos periódicamente, aproximadamente casi cada 2 años, debemos presentar estas declaraciones patrimoniales, así también al inicio y al final de la gestión. En estas declaraciones deberemos indicar la información de bienes de cada uno de los funcionarios a fin de evitar problemas posteriores con enriquecimiento, por ejemplo, de fondos. Los mecanismos para la transparencia pasiva y la rendición de cuentas y control social. En cambio, la transparencia pasiva se relaciona con el derecho de la ciudadanía a solicitar la información específica. Este procedimiento igualmente se encuentra regulado en la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la LOTAIP, la cual establece plazos y garantías para que las instituciones respondan de manera oportuna, salvo en los casos de la información que sea legalmente reservada o confidencial, tal como puede ser información nacional de armamento, información de reserva pública militar. La negativa injustificada a entregar esta información constituye una vulneración al derecho constitucional y puede dar lugares a acciones de protección o responsabilidades administrativas. La rendición de cuentas y control social. Un componente esencial de la transparencia es la rendición de cuentas, entendida como el proceso mediante el cual las instituciones y las autoridades, especialmente, informan sobre sus decisiones, resultados y usos de recursos. En el Ecuador, la rendición de cuentas está institucionalizada como un deber anual de todas las entidades del sector público, conforme el mandato constitucional y a la Ley Orgánica de Participación Ciudadana. A su vez también, la Contraloría General del Estado, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social desempeñan un papel clave en la protección, promoción de control social y la verificación del cumplimiento y las obligaciones de transparencia. Hay que tomar en cuenta que anualmente las instituciones públicas deben remitir su informe de gestión, informe de evaluaciones, el último día de enero de cada año. Es obligación que debe ser remitida a la Defensoría del Pueblo. Los estándares internacionales y los retos actuales que tenemos en el Ecuador. El Ecuador como Estado parte de los instrumentos, es parte de instrumentos internacionales tales como la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, la Convención Interamericana contra la Corrupción, y asumimos compromisos para garantizar la transparencia en la gestión pública. Estos instrumentos, de los cuales formamos parte, recomiendan prácticas tales como la publicidad proactiva de la información, la implementación de sistemas de gobierno electrónico, la protección de denunciantes en actos de corrupción, la participación ciudadana en el diseño y evaluación de las políticas públicas. Bueno, y si bien el Ecuador cuenta con un marco normativo robusto en materia de transparencia, aún persisten desafíos relacionados con la opacidad institucional, que en realidad es la falta de claridad institucional, la resistencia de ciertas autoridades para difundir la información sensible y la necesidad de garantizar que los mecanismos de acceso
sean realmente accesibles, inclusivos y comprensibles para toda la ciudadanía. El fortalecimiento de la confianza exige avanzar hacia una cultura de transparencia, lo cual requiere la digitalización e interoperabilidad, por ejemplo, de los sistemas de información, el fortalecimiento de los órganos de control y sanción, la educación ciudadana en derechos de acceso a la información y la protección, por ejemplo, de periodistas, de veedores y de miembros de organizaciones de la sociedad civil que realizan esta dura misión. Por lo tanto, la transparencia en el Ecuador no debe entenderse únicamente como un mandato legal, sino más bien como un valor democrático esencial para consolidar la confianza entre la ciudadanía y las instituciones públicas. El cumplimiento efectivo de todas las normas, acompañada de políticas públicas orientadas a la apertura gubernamental y a la participación social, constituye una vía legal para construir un Estado más legítimo, un Estado más eficiente y un Estado confiable para todas y todos los ciudadanos. Tenemos algunos ejemplos como los casos históricos que han existido y que ahora a través de los mecanismos de transparencia pueden servirnos como ejemplos para saber cómo fue antes de que existirían, valga la redundancia, estos mecanismos. Por ejemplo, en los primeros años del siglo XXI, el Ecuador atravesó una fuerte crisis de confianza ciudadana hacia las instituciones, especialmente respecto al manejo de la deuda externa y de los contratos petroleros. Existía una percepción generalizada de oscuridad, de negligencia en cómo los gobiernos negociaban los créditos y usaban los recursos provenientes del petróleo. En respuesta para todas estas exigencias de organizaciones sociales, académicos y de movimientos ciudadanos, en el año 2005 se emitieron disposiciones que obligaban al Ministerio de Economía y Finanzas y al Banco Central del Ecuador a publicar periódicamente la información sobre la deuda pública, su composición y los pagos realizados. Con la Constitución del 2008 se consolidó el principio de transparencia fiscal. En los artículos 289 y artículos 290 se establecen que toda contratación de deuda debe ser pública, registrada y sometida al control social. Y el párrafo final de dicho artículo del 289 establece: el Estado promoverá las instancias para que el poder ciudadano vigile y audite el endeudamiento público. Es decir que este marco constitucional obligó a que se publiquen informes accesibles para la ciudadanía sobre montos, plazos, intereses y beneficios de la deuda. Este proceso marcó un antes y un después en materia de confianza pública, pues permitió que periodistas de investigación, académicos universitarios, organizaciones de la sociedad civil tuvieran herramientas concretas para analizar y cuestionar el manejo de los recursos estatales, reduciendo la discrecionalidad con que tradicionalmente se administraba la información económica. Es decir, que con este ejemplo podemos mostrar
cómo frente a una crisis de confianza se fortalecieron mecanismos de transparencia activa, que fue la publicación obligatoria de datos de las deudas, conforme lo establece ahora la Constitución del 2008, y se abrió además la posibilidad del control social efectivo. En la actualidad, el portal de compras públicas del 2008 hasta la actualidad, ¿no? Con la expedición de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la creación del CERCOP, el Ecuador implementó el portal de compras públicas. Antes, los procesos de contratación estatal eran altamente oscuros, fragmentados, y existía una discrecionalidad de los funcionarios, frecuentes denuncias de corrupción. El portal obligó a que todas las instituciones del Estado publiquen de forma digital sus licitaciones, adjudicaciones y contratos, permitiendo de esta manera el seguimiento en la línea por parte de la ciudadanía, medios de comunicación y entes de control. Este mecanismo de transparencia activa es considerado un hito en la región y ha sido tomado como referente por otros países latinoamericanos. Así también tenemos la rendición de cuentas obligatoria del 2009 hasta la actualidad. Tras la entrada en vigencia de la Constitución del 2008 y la Ley Orgánica de Participación Ciudadana del 2009, todas las instituciones públicas, incluidas las seccionales y organismos autónomos, quedaron obligados a presentar un informe anual de gestión a la ciudadanía. Antes, la rendición de cuentas era a discreción, era ocasional o voluntaria. Después se institucionalizó como un deber legal, con mecanismos de audiencias públicas, con informes por escrito, con espacios de debate ciudadano. Y esto cambió totalmente la cultura del control social, aunque en la práctica aún enfrenta desafíos de calidad y profundidad en los informes. Los casos de transparencia en el sector petrolero, por ejemplo, los contratos de la refinería del Pacífico, desde el año 2010 hasta el 2015. La construcción de la refinería del Pacífico en convenio con PDVSA de Venezuela, todos conocemos, generó intensos debates sobre la transparencia en la contratación y ejecución de la obra. Las denuncias ciudadanas y los cuestionamientos de la prensa impulsaron la intervención de la Contraloría General del Estado, que publicó auditorías sobre los costos y la legalidad de los procesos. Aunque al final este proyecto nunca se concluyó, el caso evidenció la importancia de la transparencia contractual y fiscalizadora. Gracias al acceso a la información y a la obligación de difundir los contratos, se pudo dimensionar la magnitud de los problemas en la gestión de la obra. Es decir, que en conjunto, con todos estos ejemplos que acabamos de indicar, de la deuda pública, de las compras estatales, de la rendición de cuentas y del tema del sector petrolero, muestran cómo los mecanismos de transparencia en el Ecuador han evolucionado, pasando de medidas aisladas a obligaciones legales permanentes que buscan fortalecer la confianza ciudadana en el Estado. Permítame un segundo, por favor.
Podemos ver una línea del tiempo de los mecanismos de transparencia y confianza pública. Aquí podemos ver que las medidas reactivas, por ejemplo, inicialmente las políticas de transparencia surgieron como respuesta a crisis específicas de confianza pública. La institucionalización durante los últimos 20 años se han consolidado mecanismos permanentes de transparencia como obligaciones legales y sistemáticas. Y ahora existe una cultura democrática. El objetivo es construir una cultura de transparencia que fortalezca y siga fortaleciendo mejor la legitimidad institucional y la confianza ciudadana. Por lo tanto, la transparencia en el Ecuador debe entenderse como un valor democrático esencial para consolidar la confianza entre la ciudadanía y las instituciones públicas, construyendo un Estado más legítimo, más eficiente y más confiable. Ahora vamos a hablar del acceso a la información pública en el Ecuador. ¿Cuáles son las herramientas digitales? ¿Cuál es la importancia del acceso a la información pública? ¿Sí? El acceso a la información pública representa un derecho humano fundamental que fortalece la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana en el Ecuador. El acceso a la información pública es un derecho humano vinculante con la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana. Si los ciudadanos pueden conocer lo que hace el Estado, es decir, pueden conocer los datos, las decisiones, los contratos, de esta manera pueden vigilar y exigir mejoras y, asimismo, lo más importante, prevenir y evitar la corrupción. En el Ecuador, este derecho se encuentra respaldado, como ya lo dijimos, por la Constitución, por leyes orgánicas y por herramientas tecnológicas que facilitan su ejercicio en la era digital. En esta exposición veremos el ordenamiento jurídico que lo regula, las principales herramientas digitales, los portales vigentes y, al final, unos ejemplos prácticos para poder determinar cómo se deben usar estos portales para la transparencia. El marco jurídico del acceso a la información. El ordenamiento jurídico del acceso a la información en el Ecuador inicialmente se encuentra reconocido en la Constitución de la República del Ecuador. Nuestra Constitución reconoce la transparencia, el derecho a la información y la participación ciudadana como principios fundamentales del Estado. Los artículos relativos a la libertad de expresión, el derecho a la información, el control social y la rendición de cuentas constituyen el soporte constitucional de este derecho. Así también tenemos a la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que es la LOTAIP. Esta ley tiene por objeto garantizar y regular el derecho de acceso a la información pública conforme a la Constitución. Aquí se establecen obligaciones para las instituciones del Estado y para todas las instituciones, las entidades privadas, además, que manejen fondos públicos para publicar la información activa y para responder las solicitudes, es decir, la información pasiva. Aquí se definen conceptos tales como la información pública, el sujeto obligado, la información reservada, los plazos de respuesta, los mecanismos de apelación y las sanciones. También contempla que la información reservada debe motivarse jurídicamente y no puede usarse exclusivamente como excusa para ocultar información públicamente relevante.
Debemos recordar que la Constitución de la República de Ecuador establece que cualquier resolución o sentencia debe estar debidamente motivada para que tenga validez. Es decir, que el funcionario quien la expide debe indicar las razones y ampararse en las normas por las cuales está emitiendo su disposición. Además, tenemos reglamentos, guías y existe también normativa complementaria. El reglamento, por ejemplo, a la LOTAIP, que desarrolla procedimientos, formatos, los plazos, los requisitos para presentar estos requerimientos. La Defensoría del Pueblo, que tiene un rol es el organismo rector de supervisión, de promoción y que es apoyo al derecho a la información, al acceso a la información. El Portal Nacional de Transparencia, que es un mecanismo obligatorio para las entidades que manejan fondos públicos y actúa además como un repositorio único nacional de cumplimiento de obligaciones de transparencia. Y las entidades tienen que rendir informes anuales de cumplimiento, obligaciones de transparencia. Como les indiqué anteriormente, esto debe ser entregado el último día hábil de cada año, mes de enero. Los principios y los límites. Dentro de todos el acceso a la información pública, también tenemos principios que son tales como, por ejemplo, la gratuidad, los que tienen costos mínimos, por ejemplo, si fuera por reproducción, la prontitud, la veracidad, la integridad, la imparcialidad, la publicidad, entre otros. Es importante también indicar que no toda información es pública, existen excepciones, existe información reservada, datos personales que no pueden ser divulgados y, por ejemplo, en los casos de seguridad nacional, estos deben justificarse. Y si una solicitud, por ejemplo, es denegada o no respondida, procede una garantía jurisdiccional que es la acción de acceso a la información. Las omisiones o violaciones respecto de la entrega de información pueden conllevar a responsabilidades administrativas, incluso civiles o penales, de ser el caso. Las herramientas digitales y portales para ejercer este derecho. Existen varias plataformas digitales y portales que permiten a la ciudadanía acceder o solicitar información pública en el Ecuador. Les voy a indicar algunos para que ustedes conozcan. Por ejemplo, el Portal Nacional de Transparencia. Es el repositorio central que concentra las obligaciones de transparencia activa y es decir, que es la información que las instituciones deben publicar por sí mismas. Estas entidades están obligadas a subir todos los datos, documentos, estadísticas, contratos, presupuestos, funcionarios, remuneraciones de funcionarios, entre otros. Pueden ser en formatos reutilizables. Cualquier persona puede acceder al portal para revisar esta información pública sin necesidad de presentar una solicitud formal. Manejamos un principio de gobierno abierto, la página es gobiernoabierto.es. La atención a solicitudes de acceso a la información pública es el mecanismo digital mediante el cual los ciudadanos pueden formalizar las solicitudes de acceso a la información. Se deben registrar con sus nombres, apellidos, correo electrónico, datos básicos, ¿sí? Y a través de este sistema
las instituciones tienen que procesar, responder o rechazar la solicitud dentro de los plazos legales. Es decir, que permite que los ciudadanos y ciudadanas puedan realizar el seguimiento de todos sus trámites. El contacto ciudadano digital, que es una plataforma virtual que permite también a la ciudadanía presentar preguntas, sugerencias, quejas, denuncias, solicitudes de información a entidades públicas. Es contactociudadano.gov.es y facilita la comunicación directa entre los ciudadanos y entes públicos. Es decir, de forma ágil uno puede acceder a solicitar esta información. Existen además los sistemas complementarios, muchos deben conocer, es el sistema, por ejemplo, el sistema de gestión documental Kipux, que es un sistema interno de gestión usado por varias entidades del Estado, en donde se registran, organizan y se da trazabilidad al flujo de documentos físicos y digitales. Aquí también permite que una solicitud de información pase por procesos internos, seguimiento, control y registro. La página web es gestiondocumental.gov.es. Igual, cualquier ciudadano puede puede registrarse para enviar un Kipux a tal o cual entidad y solicitar la información pertinente. Los sistemas sectoriales o locales, si bien es cierto, así como un sistema complementario, los municipios, por ejemplo, los gobiernos autónomos descentralizados utilizan la plataforma SIGAT, que permite a los gobiernos locales reportar la información sobre el cumplimiento de metas, planificación territorial, etc. Esto es más o menos muy similar al Kipux. Son portales de transparencia de municipalidades, gobiernos locales, donde se puede descargar información pública local, presupuestos, contratos, obras, etc. Por ejemplo, hay un caso, la municipalidad, de Cuenca, por ejemplo, tiene su propio sistema de acceso a la información pública, que es transparencia.cuenca.gov.es, lo cual facilita totalmente el acceso a la información pública. Además, existen portales institucionales de cada entidad pública, que son los ministerios, los institutos, en donde deben publicar los informes, las estadísticas, normativas, organigramas, etcétera, del funcionamiento de cada una de estas instituciones. Tenemos una política de datos abiertos que fomenta que la información pública se publique en formatos accesibles, reutilizables y abiertos para su aprovechamiento por ciudadanos, organizaciones o desarrolladores. Esta información debe igual ser en un lenguaje entendible para la ciudadanía. Esto amplía el acceso indirecto y posibilita los análisis externos, visualizaciones y aplicaciones a ciudadanos. Bueno, podemos indicarles también los pasos prácticos para solicitar la información, cómo se podría solicitar la información pública. Tal vez es una ayuda para que sepan cómo es el procedimiento usando las herramientas digitales. Primero se debería determinar o identificar la información que se requiere, la entidad que la posee, es decir, el ministerio, institución, cualquier entidad pública a la que debamos solicitarle, qué tipo de documentación necesitamos, contratos, informes, estadísticas, cuál es la información que requerimos. Ingresar al portal de solicitudes de acceso gov.es, atención de solicitudes de acceso, registrarse con nombre, correo
llenar un formulario, que es un formulario bastante simple, está colgado el formulario y seguir llenando los campos que se requieran, enviarle petición. Con el número de trámite que allí se refleja, realizar el seguimiento y la institución deberá responder en el plazo establecido en la ley. ¿Qué dice la ley? La ley establece que estos trámites, todas las solicitudes que uno realice deben ser respondidas en 10 días. Y en caso de que la información sea de difícil obtención, podrán demorarse 5 días más, pero para aquello se deberán justificar las razones por las cuales se está ampliando la entrega de 5 días. Si llegan la información que se está solicitando, se deberán revisar los motivos y presentar las apelaciones, ampliaciones, aclaraciones que crean convenientes, o en todo caso ya la acción constitucional del acceso a la información pública, si es que correspondiere. Y si es que se cumple, si es que se entrega la información que ha sido solicitada, se deberá recibir la información, podrá recibirse digitalmente, normalmente será digitalmente, o si ustedes solicitaron, se solicitó de manera física, se entregará de esa manera. Si la institución además no respondería al requerimiento, podrían usar medios digitales adicionales como contacto ciudadano digital. Recordemos que aquí se permite realizar denuncias y se dará un seguimiento legítimo de su requerimiento. Una vez que ya se tenga la información, se podrá comparar, se podrá divulgar y podrán hacer el uso ciudadano, que es la fiscalización que tenemos todos los ciudadanos ecuatorianos respecto de los bienes y la administración de fondos públicos. Por ejemplo, en Cuenca existe, como ya les dije antes, para la solicitud de acceso a la información pública se puede hacer en línea desde su propio portal municipal y dar seguimiento con el número de trámite. Las ventajas que tenemos en el uso de herramientas digitales, por ejemplo, son que aumentan la accesibilidad. Se puede solicitar desde cualquier lugar, no es necesario que vayamos físicamente para hacer el requerimiento. Se agilitan los procesos internos, el seguimiento mediante sistemas, como les habíamos dicho, como el Quipus, permiten la transparencia activa, que es decir, la publicación proactiva de la información sin que los ciudadanos tengan que solicitarla. Facilitan la reutilización de datos públicos, por ejemplo, para investigaciones, para periodismos, etcétera. Permiten que la rendición de cuenta y la vigilancia social en la ciudadanía. Y como desafíos y barreras prácticas que tenemos para fortalecer el acceso a la información pública, podríamos decir que no todas las entidades cumplen correctamente con la obligación de transparencia. Existe retraso o negativas injustificadas de las entidades para responder. También existe falta de capacitación técnica de las instituciones para manejar correctamente los sistemas y las herramientas digitales. Existe una brecha digital, además, porque no todos los ciudadanos tienen acceso a Internet, conocimiento técnico o medios digitales para ejercer el derecho. Muchas veces también la información que está publicada en las páginas web es publicación incompleta, obsoleta o en formatos no amigables o no es entendible para la ciudadanía. Y la
Adicional a esto es la falta de cultura ciudadana de demanda y uso de los portales y mecanismos de transparencia. Y como recomendaciones para fortalecer el sistema, se indicaría que debería haber capacitación continua a los servidores públicos en el uso de las herramientas y normas para las buenas prácticas. Promover el uso activo por parte de la ciudadanía, divulgar cómo usar los portales, hacer simulaciones, incentivar que la información pública se publique en formatos abiertos, simples, que puedan ser reutilizables, y el monitoreo ciudadano, auditorías independientes del cumplimiento de obligaciones de transparencia. Se deberá además mejorar la infraestructura de acceso a Internet en zonas remotas para que más personas puedan acceder a este derecho. Y sanciones efectivas y seguimiento cuando las entidades, los funcionarios públicos de dichas entidades no cumplan con los plazos para entregar la información o nieguen la información sin una justificación que se encuentre determinada en la ley. Para finalizar, diremos entonces que la transparencia no es solo una obligación jurídica del Estado, sino es un deber democrático que garantiza que el poder público permanezca siempre al servicio de la ciudadanía. Y ahora, a pesar de que ya les había hablado de algunos casos, les voy a indicar unos casos emblemáticos de transparencia en el Ecuador. Por ejemplo, hablemos primero del portal CERCOP, que es la implementación del portal de compras públicas. Antes del año 2008, el Ecuador contrataba bienes y servicios de forma desorganizada y poco transparente. No existía un registro central, la información estaba dispersa y había riesgo de corrupción porque pocos podían vigilar estos procesos. Por ejemplo, si un ministerio quería comprar computadoras, no se sabía con qué claridad quién ofertaba, cómo se adjudicaban o cuánto costaban realmente. Sin embargo, en el año 2008 nació el Servicio Nacional de Contratación Pública, CERCOP, y se crea el portal www.compraspublicas.gov.es, y con esto todo se digitalizó. Los pliegos, las ofertas, los resultados, los contratos, desde que se creó el CERCOP, deben estar publicados en línea. Los proveedores y la ciudadanía pueden participar y vigilar. Cualquier persona puede entrar al portal y ver cuánto pagó el Estado por la compra de las mismas computadoras que antes no se podía ver, o compra de vehículos, compra de cualquier bien. Está publicado en el CERCOP. Eso lo dispuso el artículo 288 de la Constitución de la República del Ecuador, la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Público, regula cómo debe hacerse todo este proceso. Ahora los procesos son 100% digitales y hay una obligación de la publicidad de estos procesos en la web. Como impacto positivo, en este caso, por ejemplo, tenemos menos discrecionalidad, ya no pueden haber contrataciones a dedo y existe una mayor rendición de cuentas. Es decir, que el Estado ecuatoriano debe justificar lo que gasta y en qué gasta. Esto provocó reconocimientos internacionales al país y nuestro país pasó a ser un ejemplo regional en compras públicas electrónicas.
Antes todo era como una caja negra, ahora en cambio es un escaparate donde todos podemos ver qué es lo que pasa. Simplemente con ingresar al portal podemos ver. Asimismo, antes de la Constitución del 2008, las instituciones públicas no estaban obligadas a explicar a la ciudadanía en qué gastaban los recursos, cómo los obtenían y nada. Esta información era limitada y pocos espacios existían para que la gente preguntara o exigiera explicaciones. Después del 2008, todas las instituciones públicas y las privadas que manejan fondos públicos tienen la obligación de presentar una rendición de cuentas anual. ¿Qué significa esto? Que se debe mostrar públicamente qué hicieron con los recursos estatales. Deben explicar los logros y las dificultades, los nudos críticos que han obtenido y cuáles son las metas a las que se quiere llegar. Y en estas rendiciones de cuenta, responder las preguntas que realice la ciudadanía. Igual, el respaldo legal está en la Constitución, que creó la función de transparencia y control social, la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, que regula la obligación de rendir cuentas. Cada institución debe preparar un informe anual en donde debe constar la planificación, el presupuesto, y se organizan espacios públicos donde la ciudadanía participa, pregunta y opina. Y se usa el sistema digital del CPCS, del Consejo de Participación y Control Social, para subir y difundir estos informes. Como impacto positivo, también aquí se puede determinar que se fortaleció el principio de responsabilidad y de transparencia. La ciudadanía tiene un rol directo en el control social y se ha creado una cultura de responsabilidad institucional. Las entidades, las instituciones saben que deben explicar lo que hacen. Antes era como si los jefes de la empresa nunca mostraran las cuentas, pero ahora por ley estamos todos obligados a dar informes respecto de los procedimientos. Finalmente, deber indicarles que con un marco jurídico sólido, como la Constitución del 2008, artículos 18, 104, 107, 108, la LOTAIP, el acceso a la información pública, la ley de contratación pública, el decreto 722 que estableció el gobierno abierto. Se ha determinado la innovación tecnológica, existen ahora plataformas digitales centralizadas, interoperabilidad institucional, los formatos abiertos, del acceso a la ciudadanía. Con esto se ha mejorado la eficiencia estatal y se han logrado procesos optimizados y los recursos de todos los ecuatorianos, los recursos estatales, que sean mejor gestionados. Asimismo, se ha producido un empoderamiento en la sociedad, es decir, que la ciudadanía está informada y está invitada a participar activamente en el control social de las instituciones públicas y la legitimidad, que significa que el Estado es más confiable y democrático para todos y para todos. Muchas gracias.